Hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad 6. Había quedado pendiente. Eh, Bien, en la clase pasada habíamos visto algunas características de lo que se hace en el diseño, ¿sí? De lo que tenemos que tener en cuenta para realizar el diseño con respecto a lo que son formularios de entrada, datos de salida, información de salida, digamos, ¿sí? Porque hablamos de reportes, de pantalla. eh, y bueno, hoy vamos a continuar viendo algunos detalles que se realizan en el diseño. Para realizar el diseño, como habíamos hablado, partimos desde el análisis de todo lo que se hizo en el análisis de requerimientos. Luego venía lo que era el análisis estructurado, en el cual el principal artefacto que utilizábamos era el diagrama de flujo de datos, ¿sí? Ahora ya para el diseño, recordemos que uno de los pasos fundamentales era el tema de la modularización, ¿sí? O sea, dividir el sistema en módulos. Y esto lo hacíamos de acuerdo a el diagrama de flujo de datos que ya habíamos realizado en la parte del análisis. Eh, bueno, acá tenemos otras recomendaciones más acerca de lo que se necesita para el diseño, ¿sí? Requerimientos del usuario. Se traslada en características del sistema. Recordemos que los requerimientos de usuario eh, hablábamos también de requerimiento de sistema, ¿sí? O sea, el requerimiento de usuario justamente era lo que el cliente o los usuarios del sistema, futuros usuarios del sistema, eh, necesitaban o planteaban su problemática. Entonces el analista lo que hace es justamente en base a esos requerimientos del usuario, eh, partiendo de lo que es el análisis del sistema, transformar esos requerimientos de usuario a requerimiento del sistema o características del sistema, ¿sí? Eso tenemos que saber diferenciar bien qué son los requerimientos de usuario y cuáles son los requerimientos del sistema. Bueno, en el diseño para eso tenemos que utilizar ingeniería humana, ¿sí? ¿Para qué? Digamos, para incorporar características del sistema que sean fáciles de comprender y utilizar, ¿sí? Desaliente errores cometidos por los usuarios, la falta de cuidado por parte de ellos. O sea que acá no le vamos a dar un formulario para que el usuario directamente vaya y llene como sea, sino lo posible tratamos de codificar, ¿sí? Para que el usuario cometa los menores errores posibles, sea un formulario interactivo en el cual facilite la carga al usuario y cometa el menor eh, porcentaje de errores posibles, ¿sí? Cuando dice incorpore características del sistema que sean fáciles de comprender y utilizar, por ejemplo, el tema de los botones o el tema del orden en el que están los botones o los iconos, ¿sí? Que tengan gráficos representativos y por lo general con menús contextuales, ¿sí? O sea, si ponemos iconos, también tiene que tener un texto adicional, ¿sí? Para que se pueda interpretar de ambas formas hasta que el usuario se acostumbre a ese icono o a ese gráfico que nosotros le ponemos en el sistema indicando alguna operación, ¿sí? Algunos ponen botones
con dibujitos y letras, y bueno, y otros ponen con un dibujo y quizá un texto que aparece cada vez que nosotros pasamos el ratón sobre el botón, ¿sí? Eh, bueno, evite fallas o procedimientos inapropiados que generan perjuicios o complicaciones. Bueno, esto más que nada se refiere a ciertas funciones o que podemos nosotros incluir creyendo que el usuario va a necesitar, pero en realidad generan más complicaciones y que su trabajo sea más engorroso, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que tratar de evitar eso, esos procedimientos. Lo mismo como para el tema fallas, tenemos que realizar pruebas exhaustivas antes de largar la versión final del sistema para evitar fallas, ¿sí? El sistema. Tenga suficiente flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada usuario. El tema de la flexibilidad es importante porque justamente el sistema se tiene que adaptar a los cambios de la organización, ¿sí? Ya sea cambio de tecnología, em, hay cambios en los procesos, en el funcionamiento de la organización. El sistema tiene que tener una flexibilidad para poder adaptarse, ya que si tenemos un sistema muy estático, eh, ante algún cambio significativo en la organización, podemos tener la posibilidad de que la organización necesite otro tipo de sistema y se deje de usar, ¿sí? Además del costo grande que va a tener la organización para poder realizar ese tipo de operaciones. Se adapta a la creciente familiaridad del usuario con el sistema. Bueno, eso es lo que le decía hace rato, sí, en lo posible tenemos que usar dibujos claros, representativos, ¿sí? Para tanto para los iconos, para el sistema, para los menús, el orden que vamos a poner, para que el usuario pueda familiarizarse, ¿sí? Por lo general se ponen iconos o botones que ya existen en otras aplicaciones, ¿sí? No lo vamos a poner todo nuevo, porque algunos botones que ya son estándares, el dibujo, para abrir una carpeta o para editar o para dar de alta o dar de baja. Por ejemplo, para eliminar o ponen una X roja. Para modificar un lapicito, no sé, para agregar un signo más. Esos son algunos ya botones estándares que existen ya, que se utilizan por lo general en el software, ¿sí? Eh, entonces, que como que por ahí ya el usuario viene familiarizado porque usa otras aplicaciones, editores de texto, eh, y que tienen esos botones, ¿no? Las barras de tareas que podemos colocar que sean similares a las de otras aplicaciones, para que más que nada el usuario se pueda familiarizar rápidamente, ¿sí? Con el sistema. Funcione en una forma que parezca natural al usuario, bueno, también tiene que ver con el tema de que no haya ningún tipo de, de funciones nuevas que tenga que aprender el usuario para hacer algo simple, quizás, ¿sí? Eh, bueno, esto tiene que ver justamente con la familiaridad también, ¿sí? O sea, que una vez que el usuario se familiariza con la aplicación, ya lo puede manejar rápidamente y poco a poco le hacemos ver que es algo natural,
¿sí? Con el tiempo se acostumbra, se adapta, por eso es que es necesario que todos los módulos tengan un formato similar, ¿sí? Ya sean en el tema de los colores de pantalla, en el tema de la forma de los botones, los menús, ¿sí? Porque no podemos poner en cada módulo, por ejemplo, colores diferentes, botones de distintos formatos, porque el usuario se va a confundir, no se va a familiarizar fácilmente. Sí, le va a parecer complicado, engorroso tener que memorizar quizás una misma función que está en un módulo, en el otro módulo la función similar existe, pero con diferentes formas de botones, diferentes iconos, tiene otro nombre. Eso tenemos que tratar de no confundir al usuario, ¿sí? El tema de la ergonomía tiene relación con la selección de equipo y el diseño de la área de trabajo. Los colores de presentación de la información, la ubicación de teclas o métodos de interacción con el sistema. Eso es muy importante, el tema de los colores de presentación de la información, por ejemplo, un reporte. eh, Tiene que ser vistoso, pero tampoco tiene que ser muy eh, engorroso con el tema de los colores o que tenga colores fuertes. Tiene que ser legible con letras dentro de todo tamaño fuente que se pueda leer, ¿sí? No vamos a poner letras demasiado chiquitas porque también no van, y tampoco letras muy grandes, ¿m? Porque no se puede leer la información. La ubicación de teclas o métodos de interacción con el sistema, esto es la ubicación de los menús, que sean de fácil acceso, que tengan teclas rápidas para acceder, ¿sí? Ya que los usuarios a medida que se van familiarizando con el sistema van aprendiendo combinaciones de teclas rápidas para poder manejar rápido una carga. ¿M? Esto que viene acá es muy importante, ajustarse a los estándares de diseño. Antes de ir a diseñar o de ir ya en este caso, ya sería cuando uno ya está por pasar a la parte de la programación, tenemos que definir estándares, ¿sí? Estándares de diseño, porque si no va a suceder lo que le digo, si tenemos varios programadores y cada uno realiza un módulo o programa un módulo, ellos seguramente van a utilizar la notación que les haga en el momento, ¿sí? Algunos ponen cualquier nombre, no respetan una estandarización del nombre de los objetos, de los datos, de las tablas, ¿sí? Entonces eso hay que hacer una documentación especificando cuáles son los estándares, cuáles son los lineamientos. Por ejemplo, para asignar nombre a los datos y especificar su longitud y tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos un, un sistema de ventas, eh, bueno, ¿cuál va a ser qué nombre le vamos a poner a la tabla, bueno, a los atributos de la tabla de ventas? Por ejemplo, podría comenzar ventas ID o ven ID, o no sé, podría ser FAC de factura, FAC ID, FAC fetch, por ejemplo, de la fecha. O sea, podemos definir la longitud que tiene cada dato, porque puede ser que venga un administrador de base de datos y le ponga al nombre del atributo directamente, por ejemplo, fecha guión bajo de guión bajo venta, ¿sí? Es muy largo el nombre, por empezar. Entonces por ahí se puede poner ventas, bueno, o ventas como para identificar, para que el atributo nosotros podamos
cuando buscamos, estamos controlando, revisando el tema de la codificación, poder ver todos los atributos que comienzan en ventas, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí, por ejemplo, ventas ID, ventas FEC, de fecha de venta, venta eh, cliente, ¿m? O ventas clip, por ejemplo. ¿M? Si no, no queremos que sea muy largo el atributo, pero conveniente no es ne- conveniente, digamos, que sea largo el atributo, ¿sí? Tiene que ser cortito los atributos de la clase o de la base de datos que estamos usando. ¿M? Entonces, esos lineamientos tenemos que nosotros eh, ver cómo vamos a expresar. Estándares de codificación, abreviaturas, designaciones formales para describir actividad y identidad dentro de la organización. Eso también, sí, el estándar de codificación. ¿Cómo va a programar el tipo o el programador, digamos, que vaya a realizar esto? ¿M? Tanto abreviaturas, nombres de objetos, nombres de clases o nombres de los mismos programas. eh, si necesitamos algún procedimiento, nombres de las funciones, o sea, dependiendo. Pero en qué plataforma estábamos trabajando, ¿sí? Los nombres, los métodos, todo eso tiene que tener una estandarización. Por ejemplo, un programador puede poner traer clientes, otro puede poner obtener tanto, pero resulta que la función es la misma o es similar. ¿Sí? Entonces, bueno, deberíamos poner todos, si en caso que estemos trayendo algún dato, que sea, por ejemplo, traer cliente o traer Eh, a ver qué otro dato puede ser. Traer proveedores, por ejemplo. ¿M? Porque si ponemos, o si no, de último, obtener proveedores, obtener informes, porque si nosotros vamos a poner diferentes funciones, después como que no las podemos identificar. Entonces tenemos que tratar de estandarizar eso, ¿sí? Para todo, no solamente para el nombre del atributo de base de datos o de las clases, sino eh, para el nombre de los programas, para el tema del nombre de las funciones, nombre de métodos. ¿M? Tenemos que tener un documento de estandarización que todos tienen que respetar para que el sistema sea prolijo y se pueda realizar mantenimiento a futuro más fácilmente. ¿M? Eh, Esos lineamientos es muy importante tener en cuenta. Estándares de codificación, bueno, ahí ya habíamos hablado de eso. Estándares estructurales, lineamientos sobre cómo estructurar el software y el sistema, ¿sí? En este caso el tema de los módulos. eh, Podemos hablar del tema de los menús. Descripciones de las características del diseño del sistema. Por ejemplo, que nosotros definimos un procedimiento para algo, quizás le vamos a poner un nombre abreviado, como para no poner todo, pero los software nos dan una opción para poner una descripción, aunque sea en un comentario, ¿sí? No digo que expliquen todo el programa, pero por lo menos que las funciones más importantes, a veces es conveniente poner un comentario y poner este procedimiento hace tal, cumple tal función, ¿sí? Un detalle mínimo como para poder tener una cierta documentación a medida que vamos recorriendo la programación, digamos. ¿No?
¿Qué características se deben diseñar? Creo que ya habíamos hablado algo de esto días atrás. Pero bueno, acá estamos viendo un poco más detallado. Y por ejemplo, bueno, almacenes de datos, conjuntos temporales o permanentes de datos, procesos, actividades para aceptar, manejar y suministrar datos e información. Pueden ser manuales o basadas en computadora. Procedimientos, métodos, rutinas para utilizar un sistema de información y lograr con ellos los resultados esperados. Controles, estándares y lineamientos para determinar si las actividades están ocurriendo de forma anticipada o aceptada, es decir, si se encuentra bajo control. ¿Mm? Funciones del personal, las responsabilidades de todas las personas que tienen que ver con el nuevo sistema, incluyendo los usuarios, operadores de computadora y personal de apoyo. Esto abarca todo el aspecto del componente del sistema, incluso desde la entrada de datos hasta la distribución de salidas o resultados. ¿Mm? A menudo las funciones del personal se establecen en forma de procedimiento. Estos son los actores. Por lo general, ustedes tienen que hacer una tabla en la cual definen o listan todos los factores que van a tener. Y en la otra columna sería la responsabilidad de cada uno, ¿no? Con respecto al sistema, ¿no? Por ejemplo, qué persona va a cargar en tal módulo, bueno, y de ahí también ya se van definiendo cuáles serían los roles, ¿no? Para nuestro sistema, para parte de lo que sería el acceso, la seguridad, ¿no? Diagrama de estructura. Este diagrama, bueno, dentro de todo es esencial con la parte de diseño, ¿sí? Es una herramienta de diseño que muestra gráficamente las relaciones entre un módulo y un programa. Presenta cuadros módulos que interactúan dentro de un sistema y también muestra gráficamente los datos que se comunican entre varios módulos. Se escriben antes de escribir el código del programa. Ahí vemos un diagrama de estructura, la simbología que tiene y bueno, las partes, ¿sí? Por ejemplo, dice módulo A, es como que llama al módulo B. El módulo A es el módulo que hace la llamada y el módulo B es el módulo llamado. ¿Mm? Se puede denotar mediante rectángulo y la flecha indica que un módulo llama a otro. La dirección indica cuál módulo hace la llamada. La flecha también implica la transferencia de información entre módulos. Podemos tener, por ejemplo, un módulo principal o módulo central. Llama a módulo venta. Bueno, después de la llamada se pueden llevar mediante verbos de lenguaje de programación, tales como
Eso depende del lenguaje, sí, eso no es muy importante que lo tengamos en cuenta acá. Bueno, el módulo, en el diagrama este de estructura podemos tener módulos en el cual nosotros necesitamos pasar parámetros. Es como la llamada una función, digamos. ¿M? Y tenemos información de control, que en este caso puede ser un dato booleano. ¿M? Tenemos otro caso acá en la derecha, módulo L, módulo M y N. Es como que del módulo L se desprenden dos módulos, el M y el N. ¿M? El módulo N pasa ciertos parámetros y cuando módulo L llama a módulo N le devuelve una información de control, en este caso un booleano, ¿sí? Fíjense que en el módulo L hay un rulito. Ese rulito significa iteración. A veces hay programas que llaman a un módulo en forma iterativa. ¿M? La elección del módulo subordinado depende de los puntos de decisión o proceso iterativo, ¿sí? Ahí el rombito S, el módulo L significa la condición, ¿sí? O sea, if. ¿Por qué está esa condición, digamos? Porque es como que se va a ejecutar el módulo M o el módulo N dependiendo de algún tipo de decisión. ¿M? Para el diseño de software existen diversos principios, como la modularidad y fragmentación. ¿Qué es la modularidad y fragmentación? Diseño de un sistema como una jerarquía de módulos. Para expresar la jerarquía de módulos, justamente tenemos que utilizar el diagrama de estructura, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este principio, modularidad y fragmentación? Es diseñar la estructura en forma descendente con módulos que realizan funciones específicas. ¿M? Acoplamiento, dice, la fuerza de relaciones entre módulos. Esto, el acoplamiento y cohesión, fíjense que tiene la misma descripción. Tienen que ver con la responsabilidad que tiene cada módulo o cada objeto, depende de lo que estemos hablando, ¿sí? El objetivo, ¿cuál es el objetivo del acoplamiento? Dice maximizar la independencia entre los módulos, minimizando el acoplamiento, reducir el acoplamiento del módulo. O sea que lo ideal es que haya bajo acoplamiento, ¿sí? O sea, acoplamiento es cuando a veces un objeto depende mucho del otro. Entonces, eso tenemos que reducir para que sean independientes. No quiere decir que por eso también vayamos a dividir el sistema eh, en cientos de partes, digamos, para que cada parte tenga una responsabilidad, porque bueno, justamente tampoco es bueno que haya demasiado bajo el acoplamiento. ¿Mm?
La cohesión es al revés. La cohesión acá dice maximizar la cohesión. Los elementos altamente relacionados deben estar en el mismo módulo. O sea que acá comparten la responsabilidad. Los elementos que son cohesivos es que comparten la responsabilidad, ¿sí? Tampoco eso tenemos que tener en cuenta que la cohesión muy alta tampoco es muy buena, ¿sí? Porque ya como que pierde la independencia, es cada vez menos independiente. Al tener más cohesión, va a tener menos acoplamiento y va a perder esa independencia de cada uno de esos objetos. Entonces, acoplamiento y cohesión es como que están relacionados. Nosotros podemos dibujar una línea en un eje X, el acoplamiento, que busca justamente reducir el acoplamiento para tener una máxima independencia, como dice ahí. ¿M? Ahora, la cohesión debe ser alta, pero hasta un cierto punto también. Eso se dibuja justamente una línea en un punto de equilibrio entre acoplamiento y cohesión, ¿sí? En el punto que se cruzan las dos líneas, es el punto ideal, digamos. ¿M? Ya más de eso no hay que salirse fuera de ese equilibrio, porque como se lee acá, ambos perjudican el acoplamiento excesivo es malo y la cohesión excesiva también, ¿no? O el bajo acoplamiento que directamente hacer un objeto por cada responsabilidad también es muy, muy exagerado, ¿sí? Entonces eso tampoco no nos sirve. Bien, extensión de control. Número de módulos subordinados al módulo que hace la llamada. Limitar la extensión de control de 5 a 7 módulos. ¿M? Quiere decir que tampoco podemos poner muchos submódulos integrados a un módulo principal. ¿M? Tamaño, número de instrucciones que componen un módulo. Limitar el tamaño en forma que la función de todo el módulo se centre en un solo propósito. En uso compartido, uso del módulo por otros módulos. Evitar la duplicación, permitiendo que los módulos sean llamados por otros que necesitan la función de cada uno, ¿sí? Bueno, esas son algunas características o principios principales del diseño de software. ¿M? Bueno, acá tenemos un diagrama de flujo, un nivel cero, ¿sí? Analicemos qué es lo que hace este. Dice cuenta por pagar. Tenemos una entidad, tenemos dos almacenes, cuenta por pagar y el dato del proveedor.
Consultamos las cuentas por pagar y los domicilios de los proveedores, ¿sí? El sistema emite un cheque que lo proporciona el proveedor y el proveedor me devuelve una factura, ¿m? Por el servicio, por el producto en el cual estaba relacionada la deuda. Acá vamos bajando un nivel, se desglosa el sistema y las cosas que se hacen. Por ejemplo, se subdividen en tres procesos que dice aprobación de factura, revisar saldo a pagar y escribir los cheques para el proveedor. Bueno, acá ya vemos en la cantidad de módulos que se van dividiendo, ¿sí? Fíjense que también hay algunos almacenes que no estaban, como se cuenta de pagar y datos del proveedor, era la única que existía en el nivel cero. Acá ya se agregan otras, como son órdenes de compra, cuentas por pagar, facturas por pagar. ¿M? Acá le falta datos del proveedor. Bueno, acá ya lo que vamos a hacer es dividir en módulos. Por ejemplo, tenemos el módulo principal, que sería menú principal, introducir el presupuesto de venta, introducir las ventas reales, menú de edición, menú de reporte. A eso introducir las ventas reales. Tenemos introducción de ventas, sección uno, introducción de ventas, sección 2, menú de reporte, preparar el reporte de ventas de día, preparar el reporte de ventas del periodo, preparar el reporte gráfico de ventas del periodo. ¿M? Son funciones que vamos a ir teniendo. Menú de edición, editar presupuesto, editar ventas, editar sección, editar formato reporte, cambiar número de vendedores. Bien, acá ya tenemos los módulos, ¿sí? Ya más detallados, ¿sí? Con el nombre de las funciones, por ejemplo. Dice, ¿qué tendría el menú principal del sistema de contabilidad? Dice, procesar transacciones, imprimir la contabilidad general, imprimir diarios, imprimir reportes financieros, imprimir balance de cuentas, mantenimiento de archivos, cerrar los libros del periodo, cambiar los requerimientos de seguridad y un salir del sistema. ¿M? De ahí, por ejemplo, podemos analizar el submódulo, procesar transacciones. Dice introducir transacciones, revisar transacciones, imprimir las transacciones al día. Bien. Después dice otro programa, cierre de libros, cambio de contraseña. ¿M? Acá podemos ver un gráfico de lo que era el acoplamiento y la cohesión, en el cual acoplamiento veíamos la distribución de las responsabilidades en distintos objetos. ¿M? Ya que la cohesión es el tema
de la responsabilidad compartida, ¿sí? Fuerza de relaciones dentro del módulo. No sé si quedó claro el tema de la cohesión, acoplamiento, chicos. De todas maneras, ustedes para el año, claro, para el año, para la materia de análisis y diseño del sistema 2 van a ver el patrón de diseño, el tema del tratamiento, lo que es la alta cohesión y el bajo acoplamiento, ¿sí? Así que todos esos principios, en realidad que algunos trabajan con patrones de diseño, eh, son importantes en cualquier paradigma, ¿m? Que se utilice. Y bueno, por lo general son patrones de diseño que se usan para tener de alguna manera recomendaciones y no meter la pata, digamos, cuando vamos a diseñar un sistema. ¿M? Bueno, ahí le voy a mostrar un ejemplo de un sistema, ¿sí? Ahí lo voy a buscar. Por ejemplo, este sistema es un sistema real que lo hizo una empresa de ingeniería y software. Este sistema se llama Búho. Veamos las ventanas que tiene. Por ejemplo, en el índice dice ventana menú principal, ventana módulos, módulos especiales. Vamos a ir recorriendo como para ir viendo que, cómo se presenta. Si acá ya presenta su menú principal, ¿sí? Donde tiene su barra de títulos, selector de empresa, botón de acceso a módulo, el icono. ¿M? Ellos ya tienen definido cómo es el formato, digamos, de su sistema. ¿M? Fíjense los módulos que tiene ahí: caja, contabilidad, compras, definición, herramienta, impuestos, sueldos, ventas. Fíjense en ahí, dice, van a hablar acerca de la búsqueda, algunas teclas rápidas como ser F5, por ejemplo, ahí también indica, ¿sí? Acerca de los ABM. Fíjense en cómo está la barra, los botones de agregar y los iconos que utilizan. ¿M?
una ventana de listados, ¿sí? Ahí están los reportes, digamos, cómo los presentan ellos. Tiene un menú desplegable, una barra de botones, cuerpo del informe, de estado de informe. Bueno, esta empresa, por supuesto, tiene su propia estandarización, ¿sí? Cada uno tendrá por aparte su propio manual, digamos, para poder estandarizar el tema del diseño software. ¿Mm? Esos son los módulos del búho: ¿Mm? Caja, contabilidad, compras, definiciones, herramientas, impuestos, sueldos, ventas. ¿Mm? Algunas reglas, por ejemplo, ahí, por ahí hablábamos acerca de esto justamente. ¿Mm? Que tenga permiso de acceso en cada acción, que el nombre no quede vacío, que el quit no esté otorgado a otra persona. Todo eso ayuda a que el usuario cometa menos errores, ¿sí? Que el quit esté correctamente cargado. Bien. Algunas reglas que se validan ahí también, que tenga permiso a cada acción, el nombre no quede vacío. En todos lados, si ustedes ven cada módulo, hay reglas que se validan, ¿sí? Que tenga permiso, que el nombre no quede vacío, que el identificador sea mayor a cero. Fíjense en ahí los parámetros. Dice, los parámetros globales se utilizan para definir el modo en que el sistema realizará distintos tipos de acciones y también para definir datos básicos, ¿sí? Porcentaje de descuento máximo. Estos parámetros no dependen de la empresa activa, son para todas las empresas. Fíjense los nombres de los parámetros, ¿sí? Eso es lo que realiza la empresa como para poder tener un manual finalizado. Ahí dibujan como tipo arquitectura, se podría decir, ¿sí? Tiene una especie de gráfico en donde se puede ver todos los módulos, las salidas del sistema, ¿sí? Que vamos a tener. Bueno, ahí vemos algunos reportes, por ejemplo, cómo están diseñados, ¿sí? Tienen su logo, el nombre de la empresa, muestran los datos. Fíjense en que a cada uno de esos módulos o cada uno de esos documentos o comprobantes, digamos, que emite el sistema, tiene una identificación. Fíjense en cómo lo identifican ellos. FAC CPR significa factura de compra. Nota de crédito de compra, CRE, CPR, sí, o sea, cada uno tiene su código de identificación y su forma de llamarlos también. ¿M?
Hay algunas reglas válidas para el tema de lo que es comprobantes de compra, ¿sí? Por ejemplo, que la fecha pertenezca a un libro IVA abierto, que la persona sea un proveedor y que esté en curso. Bien. Bueno, esto le quería mostrar más que nada como un ejemplo, ¿sí? De las cosas que se tienen en cuenta para el diseño. ¿Mm? Ahí tenemos otra entrada y salida. ¿Sí? Este sistema es muy grande, tiene muchas opciones, muchos conceptos que es un sistema contable y por algunas cosas no, quizás no las comprendamos nosotros, pero bueno, para eso justamente se hacen los relevamientos, ¿sí? Ahí tenemos más comprobantes que emite el sistema. ¿Mm? Bien. Ahí vamos, voy a compartirle otro. Profe, ¿Sí? en el diseño del sistema, el que mostró era de una aplicación para PC o para una aplicación web de escritorio. ¿Hay alguna diferencia a la hora de hacer un diseño de esa forma, si es de PC o web? No, no, por ahí a veces el escritorio está un poco más limitado, pero no, siempre en organización algunos lo prefieren de escritorio, ¿no? Y trabajan dentro de una red cerrada, digamos. Pero no, eso depende mucho del requerimiento del usuario también. Bien, Bueno, acá tenemos otro. Bueno, este es un sistema de gestión de procesos judiciales, ¿sí? Eh, este sistema, fíjense en los botones, ¿sí? Acá ponen texto, ponen eh, gráficos, ¿sí? Pero gráficos que tienen que ver justamente con la función, ¿sí? Este es un manual de usuario, pero se puede ver algo con respecto al tema del diseño, del formulario. Este también es un sistema de escritorio. Cuando no es estandarizado, a veces los módulos o las pantallas son de diferentes colores, tienen diferentes formatos. En este caso, es uno estandarizado, ¿sí? Bien definido el tema de su diseño. A ver, les quiero mostrar si hay algunos datos, alguna parte que habla acerca de la definición de los datos, los parámetros.
No, este no tiene mucho, digamos, este más que nada presenta las pantallas en un simple manual, ¿sí? No, no está tan detallado como el búho, en el cual les mostraba un poco los temas de la parametrización y cómo ellos iban definiendo tenían ya un estándar, digamos, en el nombre de cada una de las salidas, ¿sí? O sea que en este caso, en este no figura eso. Pero para eso se requiere mucha documentación también, ¿sí? O sea, para tener todo eso que se le va pasando a los programadores después más adelante para que ellos respeten esa, ese documento de estándar. Porque no basta solamente con que vayan a programar, por más que funcione, sino que, bueno, si está mal el tema del código, no respeta, digamos, los estándares que tiene la empresa, no, no sirve, ¿sí? Es como que uno te revisa y está mal hecho, digamos. Eso depende de la empresa. Pero en general las empresas estas que realizan estos tipos de sistemas son muy eh, exigentes con respecto a esto. Eh, Ahí vamos a ver otro que es un poco más actual, ¿sí? Bueno, este es el sistema, el GDE, sí, el actual GDE que utiliza todas las reparticiones públicas. Tiene distintas funciones, tema de firma digital, ¿sí? O sea, esto más que nada para la administración de expedientes. Sí, esto lo que el objetivo de este sistema justamente es que ya no se utilice expedientes en papel, ¿sí? Sino que todo tiene que ser electrónico, los pases, todo tiene que realizarse electrónicamente y si cada nota, cada documentación se genera desde el sistema, se hace con firma digital y se adjunta al expediente correspondiente, ¿sí? Entonces todo se centraliza acá en el sistema y ya no hay nada en papel. Entonces mucho más práctico, uno cuando uno quiere consultar un expediente, ¿sí? Se accede más rápidamente, no se necesita lugares físicos para guardar expedientes. Si bien este del gobierno de Mendoza, pero el GD está implementado en todas las provincias, incluso a nivel nacional, ¿sí? Esa es una de las pantallas que tenemos, el GDE, ¿sí? Y se fijan, ahí están las tareas pendientes, ¿sí? Que tiene un usuario. Veamos, digamos, el diseño de las pantallas, los menús, cómo están organizados, ¿sí? Este es un sistema muy simple, que solamente se basa en eso, en administrar la gestión documental, digamos, de los expedientes nada más, ¿sí? Y realizar pases. Supongamos que, bueno, yo estoy en Fiscalía de Estado y quiero mandar al Ministerio de Hacienda, bueno, quiero comenzar un expediente, bueno,
inicio en Fiscalía de Estado, pasa por el Ministerio de Hacienda, supongamos que tiene que ir a la dirección de personal, de la dirección de personal va a presupuesto, y de presupuesto va nuevamente a Hacienda, y así sucesivamente, el expediente va pasando, pero en la actualidad, hoy en día todavía se maneja con papel, ¿sí? Pero la idea es que ya esto se deje de hacer. Ya hay muchos expedientes que ya se han iniciado, digamos, en este sistema y ya no se está trabajando con papel, ¿sí? O sea que cada día es como que el papel va desapareciendo y se utiliza más el tema del nuevo sistema. Este es nuevo porque, bueno, por lo menos aquí en Jujuy se implementó el año pasado recién, a fines de año, del año pasado, o sea que es como muy nuevo, recién los nuevos expedientes están comenzando a utilizarse con este sistema, por lo que acá en Jujuy, a nivel nacional ya se venía usando esto, pero acá se implementó recién ahora el año pasado, por lo que todavía hay muchos expedientes en papel que siguen tramitando así, ¿sí? Ahí tenemos un editor, por ejemplo, un editor de texto, fíjense en los botones, los iconos, son todos similares a como son botones estándares, ¿sí? No, no es que se inventan otros nuevos botones ni nada de eso. Lo posible siempre en un diseño tenemos que usar los botones que, bueno, que ya se utilizan en el Office, que utilizan los sistemas operativos, ¿m? Para que el usuario se familiarice y tenga un cierto criterio, ¿sí? Porque este editor es muy similar a un editor, por ejemplo, al de Office, ¿sí? Desde ahí se producen los documentos para el GDE. Y fíjense que hay un botoncito que se firmar yo mismo el documento, ¿sí? Eso se hace a través de firma digital. Después dice enviar a revisar, se envía a revisar por el supervisor, ¿sí? Por ejemplo, por el director del área. Enviar a firmar, puede ser por el jefe máximo, como puede ser un ministro. Bueno, ahí tenemos la documentación justamente generada. Esa documentación ya queda en el sistema. No es necesario imprimirlo ni nada de eso, además está firmada, todo con firma digital. Y de esa manera se ven todos los expedientes, las comunicaciones oficiales. Pero fíjense en todas las pantallas que estamos viendo ahora, todos tienen el mismo formato, son similares, colores, las ubicaciones, los iconos. Acá tenemos un formulario para llenar, una salida del sistema. Cuando hablamos de salida estamos hablando justamente de esto. Entonces sería una carátula, un expediente. Cuando se crea un nuevo expediente, acá nos permite buscar, ¿sí? Documentos. Tenemos diferentes tipos de filtros. Fíjense en cómo organizan
el formulario de ingreso lo hacen a través de pestañas, datos, datos de creación para visualizar, como para que no tengan que navegar por toda una pantalla larga, digamos. Prefieren organizarlo así, para que sea más cómodo para el usuario. Ahí tenemos una salida del sistema. Esto también se permite descargar el documento en caso que alguien lo quiera descargar y tenerlo almacenado en su computadora. ¿Mm? Bueno, esos son algunos diseños de sistema, eh, algunos ejemplos, digamos, de cómo se realiza, ¿sí? Eh, los dos primeros sistemas son sistemas que se realizaron acá en Jujuy, ¿sí? El BUO y el sistema de Fiscalía de Estado. El otro, el GD, eso está hecho ya desde... es un sistema que se hizo, en realidad se contrató a empresas de desarrollo de software para que em, realicen un sistema justamente para la administración de expedientes. La idea era justamente tener una gestión documental electrónica, ¿sí? Entonces, como que a nivel nacional se decidió contratar a gente para que haga ese sistema para todos en realidad, ¿sí? No solamente para el tema nacional, sino que para la provincia y para los municipios también. ¿M? Poco a poco ya se van integrando cada municipio también al sistema GDE, cosa de que toda la información de todo el país esté integrada eh, en un sistema, ¿sí? En un sistema y son compatibles además, porque bueno, en el mismo sistema, el tratamiento es el mismo, son informaciones que se pueden compartir. eh, bueno, y lo más importante es dejar ya el uso de papel, eh, es algo muy importante, ya que el papel ocupa mucho espacio físico. También es un tema relacionado al tema de la contaminación ambiental y todo eso, o sea que por ese lado presenta muchos beneficios el tema de la gestión documental. ¿M? Bueno, eso es todo, todo lo que tenemos por ahora con respecto a diseño, ¿sí? Seguramente en la práctica van a ver algún método de estandarización, ¿sí? O el diseño de formulario, más que nada, ¿sí? Eh, en el diseño, más que nada, como le digo, lo importante es la división del sistema de módulos, en tener una arquitectura del sistema, ¿sí? Eh, y por supuesto en organizar todo para que el programador pueda desarrollar de una forma prolija, ¿sí? Y como sabemos, podemos tener un equipo de desarrolladores, de programadores, y que puedan ellos tener reglas acerca de cómo van a diseñar el sistema eh, de una forma que sean compatibles todos los módulos y las funciones que se vayan programando. ¿M? Además de todas las características que nosotros ya vimos, el tema de la funcionalidad, la usabilidad, el tema de la seguridad y todo ese tema, plantearlos como requisitos, digamos, o características del sistema, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de características no estamos hablando de los requisitos funcionales, que quizás ya los requisitos funcionales pasa a ser algo como secundario en esta parte del diseño, ¿sí? Ya una vez que hicimos el análisis y analizamos todos los requisitos funcionales, después ya nos tenemos que empezar a preocupar por el diseño que quizás
Al principio no parece tan importante, pero después sí lo es, digamos, porque muchas veces el usuario, si no hacemos un buen diseño, eso implica la pérdida de recursos, ya sea tiempo, dinero, por el tema de la dificultad en el mantenimiento, ¿sí? Si hacemos un mal diseño, el problema que vamos a tener es una dificultad en mantener el sistema. Más allá que por ahí, bueno, el usuario lo use, sea algo útil, a medida que el sistema vaya creciendo, se vayan haciendo cada vez más grande eh, el volumen de datos que estamos manejando, nos vamos a dar cuenta de que al no haber contemplado, digamos, un buen diseño, ¿sí? No tener una documentación y no tener informaciones en forma estructurada y datos estandarizados, ¿sí? Reglas, digamos, del diseño, se nos va a dificultar un montón en la parte de mantenimiento y sobre todo poder hacer crecer al sistema, que esa es la idea justamente también, de que el sistema sea flexible, se pueda adaptar y pueda crecer, ¿sí? Más allá que cambien las tecnologías, cambie la organización, eh, y si tenemos un sistema mal organizado o mal hecho, digamos, o mal diseñado, nos va a costar mucho poder hacer un mantenimiento sobre el sistema, ¿no? O peor aún, que otro equipo de desarrollo tenga que hacer el mantenimiento, ¿sí? En caso que nosotros ya no nos contraten, en el futuro necesita un mantenimiento, ese equipo es como que va a tener muchas dificultades, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde ya se ve, digamos, la falencia del diseño, ¿sí? Como les digo, más allá que el sistema pueda estar funcionando correctamente a nivel de lo que es requisitos funcionales, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar con el diseño. Ya nos faltarían dos unidades más, que serían la 7 y la 8, ¿sí? Ya que vamos a ver un poco lo que es tema de pruebas, seguridad, mantenimiento, ya serían las últimas etapas del desarrollo del sistema. Vayan leyendo esta parte, si yo les dejé documentación, hoy le voy a dejar más documentación sobre diseño, ¿sí? Tengo por ahí un tema un poco largo, pero más que nada son consideraciones y reglas, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. Yo ya las más importantes ya les mencioné, les dejé en la diapositiva y bueno, ustedes tendrían que ampliar leyendo un poco lo que hay en el libro le dejé algunos apuntes también, ¿no? Separaditos, pero bueno, en lo posible voy a tratar de dejar las partes separadas para que, bueno, puedan ampliar y leer un poco más, ¿sí? Acerca del diseño. No sé si quedó alguna duda, chicos. Profe, dijo que iba a subir los tres ejemplos que mostró recién. Sí, sí, lo voy a subir ahí en el aula. Sí, ya voy a actualizar la diapositiva y le voy a subir los ejemplos para que lo tengan ahí disponible. Bien, chicos, si no hay ninguna duda, entonces nos estamos viendo el próximo lunes. Bien, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos. Hasta luego, chicos.